La palabra de Dios dice que alguien murió por nosotros. Cada vez que nosotros tenemos que declarar quién es el que murió por nosotros, tenemos que saber qué hizo. Yo le invito a abrir la palabra en Mateos 27, versículo 62, dice: Jesús ya había muerto, su cuerpo había sido entregado para ser preparado para llevarlo a la tumba. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 62 dice: y el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordemos que aquel engañador, así era el nombre del Señor Jesús, así era el nombre de tu Señor Jesús, lo tenían como un engañador. A un muerto le tenían miedo. A un muerto, amén, mandaron un soldado que cuidara su tumba. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 63 dice: y diciendo: Señor, no nos acordemos de aquel engañador que dijo: viendo aún después de 3 días. Se acordaban de la palabra. Se acordaban de lo que el Señor dijo. Vio que su conciencia les hace acordar la palabra. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 64, dice: y mandó pues que se asegurase el sepulcro. ¿Quién tendría tanto miedo para ir a asegurar una tumba de una persona que ya estaba muerta? ¿Sabes que a veces seguimos al Señor Jesús y lo hacemos tan natural que dejamos que Él sea sobrenatural sobre nosotros, sino que lo hacemos tan natural? Y estamos igual que estos que querían negar el nombre del Señor y que lo negaron, que aún quisieron tapar la tumba, que aún quisieron sellar esa tumba para que no saliera de ahí. Mira cuánta maldad tenía. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 64 dice: mandó pues que se asegurase el sepulcro hasta el 3er día. Ellos sabían que podía pasar algo. ¿Sabe que a veces estamos en la iglesia y sabemos que está por pasar algo, pero nuestros pensamientos sellan de vuelta el mover del Espíritu en nosotros? Cuando el mover del Espíritu tiene que ser fuego en tu vida. Cuando el mover del Espíritu tiene que ser transformación del pensamiento. El hermano recién decía: movamos la atmósfera y cambiemos. ¿Sabe cuándo se muda la atmósfera? Cuando los pensamientos se rinden a Cristo. Cuando 2, 3, 4, 5, 6 se rinden a Cristo. 120 unidos, esperando la promesa del que había muerto y le había dicho: esperen la promesa. El que se despertó de los muertos y le dijo: la promesa viene. Quédense unidos, en unidad, porque en un momento va a caer. Y les dijo eso. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 64 dice: y mandaron que pues se asegurase el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que ha resucitado de los muertos. Tenían miedo hasta el pueblo de Dios. No querían que los seguidores de Jesús se vengan al lado de la tumba. Cuando el Señor solamente les dijo: espérenme, porque el 3er día resucito. Y Él los salió a buscar. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 65 dice: y Pilato le dijo: ahí tenés un guardia, id y asegurad. ¿Cómo sabéis? Lo mandaron a cuidar una tumba. Y mire lo que dice, versículo 66 dice: y entonces ellos fueron y aseguraron que, sellándolo y poniéndole la guardia. Si esas personas querían que lo sobrenatural no se moviera, ¿usted cree que pudieron soportar esa mentira que habían hecho? ¿No?
Y mire lo que dice la palabra de Dios, el 28 en adelante dice, versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el que estaba muerto? No. ¿Por qué nuestros pensamientos quieren estar como esa persona que cuidaba la tumba? Y queremos vivir un evangelio totalmente en una religión y no un poder de Dios, no en un cambio, no en una transformación, no en un miedo, sino que si se levantó de los muertos, no está muerto, está vivo. Y si está vivo, tiene que haber un encuentro con Él. Y si hay un encuentro con Él, hay una transformación. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 2 dice, y hubo un gran temor, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Vio que Dios es siempre sobrenatural. Si usted cree que Dios no es sobrenatural, usted todavía lo tiene en la tumba. Y Él no está en la tumba. Él es sanador. Él es liberador. Él es restaurador. Él es perdonador de pecado. Él es el que transforma la vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 dice, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como el... Y de miedo, los guardias, y se quedaron como... Hasta los guardias lo vieron. Hasta los guardias vieron al ángel. Se quedaron como muertos, dice. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas el ángel respondió y dijo a la mujer, no temáis vosotros, porque hasta él sabían a quién buscaba. ¿Sabe que antes de llegar acá nosotros sabemos lo que buscamos? A veces buscamos pleitos. A veces buscamos contiendas. A veces buscamos divisiones. Y no buscamos a Dios. Y Dios sabe nuestros pensamientos. Cuando el ángel del Señor se paró al lado, sabían a quién buscaban ellos. A Jesús. Y sabe que si nosotros traemos a Jesús a la vida de Cristo operará en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 3 dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo y dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí. No está en una tumba. Hace poquito estuvimos en su mesa. Y hoy no te había podido olvidar de todo lo que Él te dijo y de todo lo que Él hizo. Y aquellos que no estuvieron en la mesa, no se pueden olvidar que Jesucristo se levantó de los muertos. No se pueden olvidar que Él no está ahí. Por eso en una tumba, en algo muerto, en pensamientos muertos, en pensamientos, amén, de tribulaciones, en pensamientos de miedo, en pensamientos, no lo busque ahí porque no está ahí. Él está empoderado en poder. Y Él viene por medio de su Espíritu Santo para empoderarte. Para que tú, llenos del Espíritu Santo, hable que Él está vivo, que Él no está muerto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, vení y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Les dio permiso para que entrara. ¿Y sabe que el Señor nos da permiso por su nombre entrar a las manifestaciones del Espíritu?
Pero Él nos dice algo y lo enseñó antes de partir. Dos no pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo primero. Dos no pueden manifestar la presencia de Dios si no se ponen de acuerdo. Una iglesia no puede caminar en el poder del Espíritu si no se pone de acuerdo con Dios. Y el ponerte de acuerdo con Dios es dejar todos los pleitos que tienes al costado. Y perdonar a todo el mundo para entrar a la manifestación del Espíritu. Para estar pensando una misma cosa, que el poder de Dios se perfeccione en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No está aquí, pues ha resucitado. Como dije, venid y ved el lugar donde fue puesto. Id pronto y decirle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va adelante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. Y aquí he dicho. ¿Sabe que cuando la iglesia entienda que la iglesia debe manifestar el poder de Dios y que todos debemos estar en un mismo sentido? ¿Sabe qué? Él se hace presente y Él nos toca y Él nos libera y Él nos saca los malos pensamientos y Él nos sana y Él nos saca las dolencias y Él nos saca todo lo que nosotros nos hace mal y nos trae una gracia, su sabiduría. Que nosotros vayamos a decirle a todo el mundo que está vivo, vivo, vivo está el Rey, vivo está aquel que sellaron la tumba y que pusieron guardia, ni los guardias pudieron parar al ángel del Señor. Por eso, cuando caminamos en lo sobrenatural, nadie puede parar la manifestación del Espíritu, porque el poder de Dios es el que se manifiesta. El poder de Dios es el que te libera. El poder de Dios es el que te levanta. El poder de Dios es el que te despierta. El poder de Dios es el que te sana. El poder de Dios es el que saca las maldiciones. El poder de Dios es el que corta las cadenas. El poder de Dios es el que te da libertad. El poder de Dios es el que te hace nuevo. El poder de Dios es el que te da vida. Porque Él es poder. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y pronto, y decirle a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que aquí va delante de nosotros a Galilea. Y allí le veréis. Y sabe que cada vez que ellos se juntaban para adorar. En un momento se juntaron para llorar a Cristo. Pero en ese momento de tristeza apareció Él y dijo, ¿quién? ¿Por qué estáis turbados vuestro corazón? ¿Por qué son esos pensamientos? He aquí vivo estoy. Partió el pan. Dice que los velos se le cayeron. Los velos son pensamientos humanos, de humanidad, que toda persona pelea, que todo ministro, que toda mujer, hombre pelea todos los días. Son pensamientos humanos. No humanices a Cristo. Cristo venció la muerte. Cristo, amén. Todo su poder desciende desde el cielo, dice la palabra de Dios. Y desde el cielo va a venir tu socorro. Desde el cielo va a venir tu libertad. Desde el cielo va a venir tu restauración. Desde el cielo va a venir lo que necesitas. Pero lo tienes que estar esperando desde allá arriba. Por eso Él mismo dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba. Si Él era de arriba, no es de la tierra. Por eso los de la tierra lo fueron a cuidar. Porque no quería que se levante. No quería que se cumpla la profecía. Y sabe que la profecía se cumplió. Tiempo cumplido, dice la palabra de Dios. Donde nuestros pecados son perdonados. Donde nuestras ofensas son perdonados. Tiempo cumplido donde podemos orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Perdona mi deuda como yo perdono. Eso no funciona si yo no perdono. La oración no funciona si yo no perdono. Yo debo perdonar. Cuando yo perdono, la piedra se corre y el poder de Dios cae. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 8, dice, y entonces ellos salieron del sepulcro con temor y gran ¿qué? ¿Cómo tenía que estar la iglesia hoy? Con gozo. No con el temor de esta humanidad, no con el temor de pensamiento, sino con el temor de Dios adentro. Si hay un ángel que hace así y mueve una piedra,
Si hay algo sobrenatural que mueve, ¿cómo no voy a tener temor? ¿Cómo no voy a tener temor en mi corazón de perdonar? ¿Cómo no voy a tener temor en mi corazón de cambiar? Si aquel que se levantó de los muertos es el que nos va a juzgar. Amén. ¿No vino él a juzgar a uno de ellos? ¿No le dijo, Tomás, cuando no me vistes, qué dijiste? Si yo no veo, no creo. Y él le dijo y le reprendió. Y le dijo, sé creyente, no incrédulo. Cuando hablaste esa palabra, yo estaba presente ahí. Cuando nosotros digamos algo, pensemos algo aquí adentro, Él está presente al lado nuestro. Y no va a tardar su palabra en reprendernos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos esto que vayamos a decirle a las personas que Cristo está vivo. Que aquel que le pusieron un guardia en la tumba, vino un ángel del cielo y corrió, y no hubo ningún guardia que lo detenga. Por eso cuando la mano de Dios está sobre una persona, no hay nadie que detenga lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y entonces ellos salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar, mientras iban a dar la nueva a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro. ¿Quién salió al encuentro? Rey de reyes, Señor de señores, tu Dios, el sanador, el santo de Israel, el único por el cual tenés perdón de pecado, el único por el cual se cortan las cadenas, el único por el cual fuiste comprado. Dice la palabra de Dios, y aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salva, y ellos acercándose. ¿Puedes abrazar a un fantasma? No. Si ellos abrazaron a Jesús, abrazaron a un Cristo vivo. Abrazaron a un Cristo vivo. Por eso tú tienes un Cristo vivo hoy, el cual proclamaste que su cuerpo lo presentaste y dijiste, por tu cuerpo, Señor, yo fui perdonado. Por tu sangre, Señor, yo fui comprado. Te pertenezco a ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. He aquí, Jesús le dijo, salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué teníamos que estar haciendo nosotros? Porque ustedes, ¿qué se piensan? Media hora contándole mis dolores. Y el Señor dijo, ya lo sé. Antes que vos nacieras ya sabía que iba a poner tus dolores aquí adelante. Pero antes que tú nacieras, ya se te predicó que Jesucristo pagó. ¿Y por qué no sueltas esa mochila? ¿Y por qué no sueltas ese dolor? ¿Y por qué no lo tiras y no lo levantas más? ¿Por qué deja ese pecado ahí? No lo levante más. Porque por eso murió Cristo. Y ellos le adoraron. Si la iglesia viene a ver a Jesús, ¿cómo no le vamos a adorar? Porque no es una emoción, hermano. Es donde se encuentran dos personas que se tienen que conocer. Dos personas. Usted tiene que conocer a su Cristo. ¿Sabe cuando le dijo salve? Ellas sabían que era Cristo. Dice que le adoraron sus pies, sus manos. Estaban más preocupadas por la presencia de Jesús. ¿Qué estaba haciendo el hermano? ¿Qué estaba haciendo el otro? ¿Qué está pensando el otro? ¿Qué están haciendo en la casa? ¿Qué me dijeron? Si estás pensando así, todavía estás en la tumba. Y no estás con el Cristo vivo. ¿Estás con el Cristo vivo, iglesia, esta noche? ¿O estás metido en tus problemas? Porque tu Cristo vivo es sobrenatural. Nada le falta a Él. Todo lo tiene Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 9 dice, y aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo salve, y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad.
para que vayan a Galilea y así me verán. Versículo 17 dice, y cuando vieron, le adoraron, pero algunos, ¿habrá alguno aquí que cuando nos paremos a cantar va a estar diciendo, ¿por qué no me dicen esto? ¿Por qué no me dan aquello? Antes de estar pensando adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros vinimos aquí para adorarle a aquel que se levantó de los muertos y está esta noche aquí. Aquel que nos abre los cielos. Para que sepamos lo que tenemos que hacer. Le tenemos que decir a todo este mundo, a todas las personas que perdieron la fe, que Cristo está vivo. Que Cristo está vivo. Es nuestro Señor. Es nuestro Cristo. Amén. Y que nos dio un mensaje. Vayan a decirle que estoy vivo. Vayan a decirle a los discípulos nuevos que estoy vivo. Vayan a decirle a aquella persona que está creyendo por primera vez que Cristo está vivo. Vayan a decirle a aquel que perdió la fe, Cristo está vivo. ¿Cuándo te desviaste? ¿Cuándo dejaste de creer? ¿Cuándo dejaste de pensar en Él? ¿Cuándo empezaste a pensar mal? Tienes que volver al camino. Tienes que volver a la eternidad. La palabra de Dios dice, versículo 9, y entonces Jesús le dijo, no temáis, id y da la nueva a mis hermanos para que vayas a Galilea y allí le veré. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado estar juntos. Este es un día especial. Es especial el jueves, porque es un encuentro con Dios. Es un encuentro con tu Creador. Es un encuentro donde tú tienes que recibir órdenes. Es un encuentro donde tú tienes que aprender lo que tienes que hacer. Es un encuentro donde tú recibes un mandamiento de Dios. Dijo, vayan y díganle, no se queden callados. Los mandó Él. Porque ellos estaban esperando y dijeron, ahora se nos terminó el cristianismo. Ahora se nos terminó el líder que nos dirigía. Y cuando Él les dijo, desde el cielo los voy a dirigir porque mi Espíritu está sobre ustedes. Si el Espíritu Santo está sobre ti, desde el cielo te dirige el Señor. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu es el que da testimonio que Jesucristo está vivo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos, los 12 discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, presentó su autoridad. ¿A quién se la presentó? A sus discípulos. Amén. Porque ellos estaban bajo autoridad. Por eso es algo muy importante que tú entiendas que cuando Dios llega a la vida de una persona, se presenta como autoridad y presenta autoridad. Y dice su palabra, dice, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa palabra, todo lo que te pasa es solamente un pensamiento humano. Porque si Él te está diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, tienes el poder de modificar, tienes el poder de cambiar, tienes el poder de hacer maravillas conmigo. Tienes el poder de transformar mi forma de pensar. Tienes el poder para dirigirme. Tienes el poder de tomar dominio de mi vida. Tienes el poder y lo único que no puede hacer el Señor es cuando se duda. Dios no puede dirigir a una persona que duda. Dios no puede dirigir a una persona que duda o a un desobediente. Dios dirige a una persona que cree y se somete a Él. Por eso nos llaman el Espíritu a que nos sometamos. Amén. ¿Quién ordenó el pueblo de Dios? Fue Dios. Moisés fue y habló con el Señor y le dijo, Señor, no obedecen. No pueden, no obedecen, Señor. Y Él dijo, llama al pueblo. Llama a los ancianos, llama a las personas. Y yo pondré el mismo espíritu que tiene
tú en ellos. Y obedecerán. O sea que aquel que no tiene el Espíritu no puede obedecer. Por eso necesitas el Espíritu. Para poder cambiar, para poder obedecer. Porque Pedro era el que se había ido y no le había obedecido a Dios, volvió por el Espíritu. El Espíritu lo llamó. El Espíritu en él era más fuerte. Pablo, una persona que no lo refrenaba a nadie, el Espíritu de Dios era más fuerte en él. Por eso se quebró y dijo, ahora te obedezco. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizando en el nombre. Les dio una ocupación. ¿Y sabe que llevar las noticias del Señor Jesús a esta 2023 es una locura? Porque todas las personas humanizan al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús es sobrenatural. Él mismo lo dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él mismo fue que dijo, versículo 19 dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseña que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. De lunes a lunes. No te puedes desviar. No puede pasar un día y enojarte. No puede pasar un día y perder tu fe. Si Él dijo todos los días de la vida estaría con nosotros. Y si está delante tuyo, el que te ama, el que no necesita pedir permiso o que le abramos la puerta, porque podemos cerrar la puerta y Él está en medio nuestro. Y conoce nuestros corazones. Por eso solamente nos mandó a decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que he hablado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo. Todos los días. No dijo que lo iba a abandonar. No dijo que lo iba a dejar. Y mire lo que dice Marcos 16. Versículo 16 dice, y el que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos a la serpiente, no le hará daño sobre los enfermos y estos sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido ¿a dónde? En el cielo. O sea que sáquese de sus pensamientos que está en una tumba. Él está en el cielo. Y Él es nuestro Dios sobrenatural. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el Señor después de haber hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice su palabra, y ellos salieron a ¿qué? A predicar. Ellos salieron a contar que Jesús estaba vivo. Te queda poquito, iglesia, para salir a contar que Jesucristo está vivo. Te preparaste, te armaste, el poder de Dios cayó sobre ti. El Espíritu Santo te tocó el martes. Estuviste lleno de gozo y el Espíritu de Dios está sobre ti. Hoy te está diciendo, sal a hablar de mí. Sal a hablar de mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y ellos salieron a predicar. ¿Te dijo que te quedes peleándote? ¿Te dijo que estés pensando mal del de al lado? ¿Te dijo que estés cuestionando lo que está haciendo? Él es sobrenatural. Y mire lo que dice la palabra. Y ellos salieron. ¿Fueron desobedientes? Ellos salieron. Le habíamos podido preguntar a ellos, ¿tenían problemas? Se olvidaron los problemas. Se olvidaron de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se encontraron cara a cara con el Creador. Cuando te encuentras cara a cara con el Creador, tus problemas se terminan.
Cuando te encuentras cara a cara con el Señor, tus problemas de soledad se terminan. Tus problemas chiquititos, decís, estoy solo, no estás solo. Si Dios te abriera los ojos, iglesia, si Dios te abriera los ojos espirituales, verías los gigantes que Dios tiene. Varones de guerra, como dice su palabra, para que te cuiden de día y de noche. Porque ellos están predestinados para ti. Porque tú tienes una misión, ir y predicar. Ir y decirle a aquel que es nuevo, decirle, tu fe tiene que estar basada en Cristo. Porque Cristo resucitó, porque Cristo no está muerto, porque Él no es carnal como nosotros. Él es espiritual y Él está sentado en las regiones celestes. Allí está sentado, amén, en el trono blanco, el cual gobierna todo el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y tiene poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo. Él es tu Cristo. Y miren lo que dice. Ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudados por el Señor. Yo me imagino salir a predicar y se pelean los dos que salieron. No saben ni quién los mandó. Ayudados por el Espíritu de Dios. El único que nos puede ayudar es el Espíritu de Dios. Por eso, si usted tiene un problema hoy, un problema de conducta, un problema de pensamiento, un problema de no sujetarse, va a tener que llamar al Espíritu de Dios, porque es el único que lo puede sujetar. Si usted tiene un problema de incredulidad, y eso es un demonio que llega y te atormenta y te hace creer mal y te hace pensar mal y te hace ir contra Dios. Amén. Porque ellos, siendo discípulos de Dios, estaban incrédulos que Él se había levantado de la cruz, se había levantado del sepulcro. Estuvieron hablando con Él, estuvieron sentados, compartieron un vaso de agua, un pedazo de pan. Cuando ellos vio su necesidad, cubrió su desnudez. Se acercó a la suegra de Pedro y se la sanó. Aún Pedro cuando se equivocó, aún cuando ellos se fueron a pescar y no pescaron nada, los esperó con comida. Por eso el Señor siempre nos espera con cosas sobrenaturales. Y solamente nos está pidiendo y nos está diciendo que el Espíritu nos ayude. Pero ese Espíritu, me tengo que conectar con el cielo. Y para conectarme con el cielo tengo que dejar todo lo que es la tierra aquí. Los problemas, las angustias, la tristeza, los problemas matrimoniales, los problemas del pensamiento, los problemas de la economía, tengo que dejarlo todo aquí y entrarle en el Espíritu. Y cuando dentro del Espíritu entiendo lo que Dios me está hablando, que no hay nada imposible para Él. Y cuando estoy con Él, nada es imposible que ocurra. Ocurre un milagro. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y ellos salieron a predicar por todas partes, ayudados por el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Tú crees que al salir de aquí, señales te van a seguir? Amén. Únete al Espíritu. Únete al Espíritu. Uno con el Espíritu. Y deja de lado el enojo. Deja de lado el enojarte, porque eso es carnal. El Espíritu es paz. El Espíritu es paz. Por eso dijo, paz a vosotros. No se la doy como el mundo. El mundo no tiene paz. El mundo no tiene paz. Uno que es ayudado por el Espíritu de Dios tiene paz. Por eso usted diga, si usted perdió su paz, dígale, Señor, yo necesito paz. Ayúdame, Espíritu. Ayúdame, llámalo. Amén. Tienes la oportunidad y los cielos se van a abrir.